tal? Bienvenidos a este espacio de ideas geniales. Gracias al Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego, porque hablar de eso, de lo que estamos hechos de forma extraordinaria, es el motivo por el cual estamos aquí, querido Gerardo Laveaga. Así es, Y un Isabel. tema fantástico, un tema cotidiano, pero lleno de cultura y lleno incluso hasta de magia. La cocina, la gastronomía. ¿En qué momento lo que comemos para subsistir se convierte en un tema cultural? Porque habla no nada más de las regiones geográficas que va habitando el hombre a lo largo de la historia, sino también de todos esos procesos de conocimiento y de cultura. Comemos como la forma en que nos organizamos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo y me parece, Isabel, que la cocina empieza con el fuego. Cuando el hombre descubre el fuego y puede cocer los alimentos, cambia la historia de la humanidad. Por eso es una idea genial. No es nada más si combinas azúcar con anís o si pones canela con vainilla, no. Aquí el tema es, cuando tú coces los alimentos, puedes digerir mucho mejor la carne. Y cuando puedes digerir mucho mejor la carne, el cerebro empezó a crecer y a crecer y a crecer. El intestino empezó a hacerse más pequeño y el hombre empezó a ser el Homo sapiens que hoy conocemos. Sin la cocina, fíjate lo grave que estoy Claro. diciendo, sin la cocina no seríamos la humanidad que somos hoy. Brutal, porque claro, en esos primeros momentos, cuando están hombres y mujeres buscando los alimentos, la recolección, los frutos, también se empiezan a dar cuenta lo que envenenaba, esa memoria que tenemos, esa memoria histórica de que hay cosas que no debes de comer, los insectos que también te hacían daño, todo eso lo van poniendo en el conocimiento, pero la cacería, que finalmente también se junta con estos procesos de supervivencia a la recolección, implicaba cómo podemos aprovechar mejor toda esta carne. Y hoy ya hay cocina individualizada. A ti te conviene comer Claro. esto y a mí no me conviene comer aquello. Claro. Pero yo pienso en el hombre como tal. Los alimentos, todos los alimentos que nos comemos son una necesidad. No podríamos sobrevivir sin comer. Y todos los alimentos tienen proteínas, vitaminas, carbohidratos, hidratos de carbono y grasas. El fuego cambia el orden de estos y hace que cambie el sabor, la textura, el olor. Y en eso consiste justamente la cocina. A partir de que lo van descubriendo y se van dando cuenta y lo identifican, lo mismo en la Edad Media que en el Renacimiento, que en la Edad Moderna, empieza a escribirse, a considerarse la cocina. Pitágoras habla de la cocina. Platón en Gorgias habla de la cocina. El doctor Johnson, ya en el siglo XVIII, habla de la cocina. La cocina, nos guste o no, es un pilar y es una idea genial. Por supuesto, porque además me voy a regresar a ese momento en que el sabor es lo que estaba buscando, no nada más en la alimentación. En Grecia existía un hombre que tenía esa facultad de mezclar los condimentos como los mezclamos ahora. Imagínate, se llamaba Egis de Rodas. Y este primer cocinero, no es que sea el primero, también, por ejemplo, en Egipto tenían también el control de la cerveza, no la cerveza que después en la Edad Media se le pone lúpulo y es otro el proceso, pero sí tenían una especie de cerveza en Egipto. ¿Por qué? Porque eran grandes agricultores de cereales. Pero volviendo a Grecia y a estos condimentos y a este sabor, el buscar mejorar lo insípido de la alimentación hace que también ya después en la Edad Media se busquen esas especierías. La especiería, o sea, la gran alacena de especies que era Oriente para Occidente, abrieron al mundo. El comercio se van dando cuenta que existen otras formas de comer y en Europa empiezan a meter esos elementos y cambian la faz de la tierra. Y a tal grado, Isabel, que empieza a separarse lo que es la ciencia de los alimentos de la cocina como arte. Porque la ciencia de los alimentos nos dice cómo conservarlos, cómo hacer que rindan más, por qué la fruta cuando se parte se pone café, cómo las metemos, la refrigeración. Toda esta ciencia de los alimentos es una disciplina que no se puede ignorar, pero también la cocina como el arte. Y es un arte que, al igual que la pintura o que la música o que la literatura, implica mezcla. Si la literatura mezcla palabras y la música mezcla sonidos, la cocina mezcla sabores, texturas, olores. Digo, esto me gusta más, esto me gusta menos, pero tiene un problema la cocina. Es absolutamente efímera. Tú una pintura la puedes guardar siglos. Un libro lo lees y lo lees que se escribió hace años. Una pieza musical ya grabada la puedes oír. Un plato de cocina, pues guardas la receta, pero hay que hacerla cada vez que la pruebas. A mí me parece una idea genial porque el genio creador humano, justamente en ese platillo, en esa mezcla, en ese
puso las especies, porque además un cocinero, aunque cocines del mismo platillo, no te sale igual a ti que al otro. Claro. Hay una palabra muy linda que quería justo platicarte, el recetario. Receta de cocina viene de la palabra también receta médica. Los médicos durante siglos tuvieron muchísimo que ver con arreglar, aliviar las enfermedades a través de la comida. No había una receta médica en donde no estuviera especificado o un caldo de pollo o una manzana cocida si el tema era estomacal o incluso algún té de eucalipto o de alguna hoja, porque estaba completamente vinculado el tema del bienestar, de la salud con cómo se comía. Por eso se le queda la palabra receta a las recetas de cocina, como si fuera una receta médica. Entonces, me parece que aunque es efímero, es absolutamente permanente porque tiene que ver con tu supervivencia. No es lo mismo que comas fantásticamente bien y ese placer que te da, porque incluso te inspira, te parece una manera muchísimo mejor. Bueno, no están estos dichos de qué barbaridad, te dan comida de perro. El primer tratado de cocina lo escribió un jurista francés que se llamaba Anselme Berrillon de Savarin. Este hombre, que era abogado, seguramente tenía otras cosas más interesantes en qué pensar, y escribe este libro que se llama La fisiología del gusto. Y bueno, a partir de ahí ya podemos empezar a pensar incluso en los grandes chefs, en los grandes teóricos de la cocina. ¿Qué combina con qué? ¿Por qué combinar esto con aquello? El queso se come al principio, se come al final, el vino se come al principio y al final. Hoy los nutriólogos tienen toda una gama de recetas, uso tu palabra, no nada más que sabe rico, sino que conviene a tu salud y que te estimula, y cosas que no saben ricos. Y los alimentos empiezan a enfrentarse a un gran problema, la diabetes, si tienes exceso de azúcares. Pues La gente discute sobre el vino, sobre el queso, sobre el huevo, sobre la carne. Ya no comamos carne, no coma huevo, no coma pan. Bueno, y hay libros para que no comas nada. Si leyeras todos los libros nos quedaremos sin comer. El pan es peligroso, la carne es peligrosa, las verduras peligrosísimas, las frutas veneno, o sea, todo es peligroso. porque hemos ido avanzando y hemos ido civilizando incluso el tema de la comida y se refleja esa cultura y esa industrialización. Por ejemplo, el trigo que nosotros comemos ahora, Gerardo, no tiene absolutamente nada que ver con el trigo de hace 100 años. Ya los avances tecnológicos y los avances de la ciencia, porque además la historia de la humanidad en algún momento se necesitaba muchísima comida en Occidente, entonces era un gran invento el que tú hicieras alimentos transgénicos. De una generación de calabazas, o sea, mutabas a otra con ese gen, a la más grande y la más grande, y entonces le podías dar de comer a mayor número de personas. Eso se aplaude maravilloso en el siglo XX. Por ejemplo, Estados Unidos, que se convierte en el granero del mundo tras las 2 guerras mundiales, era una cosa que se debía de hacer. Se industrializa la comida. Ahora sabemos que la industrialización de esa comida nos hace un daño terrible. Un dato, los cadáveres en los años 70 no se descomponían por la gran cantidad de conservadores que esa industria a principios del siglo XX estaba sucediendo en Estados Unidos. De todos esos conservadores hemos avanzado y la cultura se refleja en cómo comemos. Quisiera, tenemos poco tiempo, hablar de los grandes chefs, de Auguste lo Escoffier. placentero. Auguste Escoffier, que es el creador de la ciencia de la cocina actual, de la cocina francesa, o de Ferran Adrià, o de Gastón Acurio, que creó la comida peruana, o de esta gran señora Julia Child. Pero yo quisiera que nos platicaras un poco de la cocina prehispánica, que seguramente es un tema que te encantará. Me encanta, Gerardo, porque además el tema de este encuentro de los dos mundos con productos que no sabían siquiera que existía, el tratado de Joseph de Acosta de la historia natural y moral de las Indias, habla de esa fascinación que tuvieron por productos increíbles que nunca habían visto, frutos, cereales, la forma de comer, etcétera. Imagínate que cuando llega también el jitomate, vamos a poner ese ejemplo, el tomate, en Italia le llaman pomodoro, y con los fideos que había traído Marco Polo de China, se convierte el platillo nacional de la península itálica en el espagueti, con la salsa del tomate, del pomodoro, de la manzana de oro de América, y así se van dando grandes fusiones. Nosotros somos producto de ese mestizaje culinario, de ese sincretismo cultural
Nuestra cocina es barroca, es mestiza, no siempre ha sido idéntica porque no todos los elementos se usaron en esos 300 años o ya 500 años al día de hoy, pero sigue siendo esa mezcla fantástica de productos que llegaron de Europa y de todas partes del mundo, porque la nao de China se trajo el mango de Manila. ¿Qué sería de nuestra época de calor en esta Ciudad de México sin el mango que llegó justamente de la capital de Filipinas, en la nao? Y ahora hay que hablar también del futuro de la cocina. Ya no se va a poder desvincular de la gastronomía y de la ciencia de los alimentos de la que hablaba hace un rato. ¿Qué sigue para la cocina? Porque la gente empieza ya a preocuparse mucho por la nutrición. Sabe rico, pero me está haciendo daño. Me Claro. encanta, es delicioso, pero me está perjudicando. Pienso en el vino, por ejemplo. La industria de la vinicultura ha gastado millones de dólares en decir es sano. Poquito, pero es sano, es bueno. Pero ya todos los estudios demuestran que no es bueno. Es rico, me encanta el vino. Pero todo parece indicar que no es nada saludable. No, es que tiene muchos antioxidantes. Parece que no. En cambio, parece que el café sí, tiene antioxidantes. Y el té tiene un montón. El té tenía propiedades mágicas en China. Y la gente decía, es que el emperador nunca se enferma, porque toma té. Pero no era porque tomara té, era porque tomaba agua hervida, donde le echaban té. Y el agua estaba limpia. El pueblo tomaba agua sin hervir y se moría rápidamente de todas las enfermedades. Lo que salvaba al emperador y a los nobles por tomar té era tomar agua hervida. Pero ¿hacia dónde van los alimentos? Yo creo que siempre ha existido, y lo acabas de decir muy bien. Por ejemplo, el tema del té, el famoso té, que en Occidente realmente lo que tomamos son infusiones, porque té solamente es de ese árbol del té, que además existe la leyenda. Camilla siniensis. Claro, que a Buda en esta agua hervida le cae una hoja de ese árbol del té y se empieza a hacer el té chino. Y la Gran Muralla China tenía esos árboles de su lado. Los europeos incluso hacen expediciones para robarse esos árboles y llega a Occidente, pero bueno, ya hacen té de cualquier cosa. Respondiendo a tu pregunta, así como se buscan esos elementos y se busca lo mejor de la alimentación, nuestra alimentación, yo recuerdo decir a mis abuelos, a mi abuela, que cómo era posible que ya no se cocinara con manteca. La manteca significó en todos los siglos del virreinato, ese toque y ese sabor de la cocina mexicana. Y sin embargo, actualmente la cocina mexicana tiene elementos maravillosos, es una de las cocinas más premiadas en el mundo y ya no se utilizan esos que se le ha propuesto productos. para ser patrimonio de la humanidad, Sí, a la que a mí UNESCO. me parece que todas son patrimonio de la humanidad. Sin duda. Porque sin todas duda, reflejan sin justamente esa cultura de cada uno. Y a mí me preocupa, por ejemplo, el consumo de carne. Sabemos que es carísimo. Producir un kilo de carne es muy caro. Además, en lo que se gasta en agua, en terreno, en y el fertilizantes. impacto ecológico. El impacto ecológico. Claro. Y ya están buscando hacer carne artificial. Es decir, comerlo con el mismísimo sabor. La pregunta es, ¿eso qué cómo se va a traducir? Cuando nuestros nietos tengan nuestra edad, nos van a decir, pero abuelita, abuelito, usted, bueno, ya no los conoceremos cuando tengan nuestra edad, pero van a pensar, nuestros abuelos Claro. comían carne de vaca, o sea, mataban a la vaca, salía sangre y se la Iremos comían. evolucionando. ¡Qué repulsión! ¡Qué asco! Gerardo, se nos acabó el tiempo, como siempre. Podríamos hablar horas y horas de esta idea genial que es cocinar nuestros alimentos, la gastronomía. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez en estas ideas geniales. Gracias.